hombre preparado. Él había estado de los 6 años hasta los 12 en la sinagoga aprendiendo la Torá, aprendiendo los 613 mandamientos del Pentateuco, del libro de Moisés, rabino. Y cuando él aprendió todo eso, ya tenía 12 años, pero aún así no hacía voz pública en la sinagoga, sino hasta los 30 años. Y a los 30 años él enseñaba públicamente, cuando se manifestó en el ministerio público, allí en la sinagoga donde antes él aprendía, ahora él enseñaba la palabra de Dios. Y todos lo conocían, que era uno de los maestros, por eso le decían maestro, rabí. Era uno que había aprendido la palabra y que había entregado su vida al Dios Todopoderoso, que su vida pertenecía y se había rendido de tal manera de que había aprendido más que sus enseñadores. Sabía más que los que le habían hecho la enseñanza. En un término, en el Salmo 119, 100, 99 y 100, el rey David, también por amar tanto a Dios, le había pasado eso, que había aprendido más que los viejos, más que los que le enseñaban había aprendido. Esto es posible cuando uno está rendido de corazón, cuando uno ama con toda la vida, entregándose, rindiéndose a Él. Uno amando los testimonios de Dios y rindiendo nuestra vida al Señor, puede aprender mucho más que uno que hace tantos años que está estudiando la palabra de Dios, que está escudriñando la Biblia. Y sabe que el rey David ahí en el Salmo 119, 99 y 100 decía eso, pero Jesús le había pasado eso, más que sus enseñadores había aprendido, y había aprendido no solo la palabra, porque la palabra muchas veces intelectualmente podemos tener muy buena memoria y podemos usar bien la palabra, el trazo de la palabra, pero a lo mejor no tuvimos lo que se refiere a los atributos de Dios. Mire, en Dios la palabra es espíritu. Y cuando uno toma el espíritu de la palabra con que fue dicho, es como que uno aprende del corazón de Dios. No aprende intelectualmente solo, sino que aprende del corazón de Dios. Por eso Dios a David en alguna oportunidad le dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, compasivo, misericordioso, un Dios tardo para la ira, un Dios que sabe esperar. Miren lo que decía ahí David. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus mandamientos son mi meditación. Así, los mandamientos eran la meditación de él, y por eso había aprendido más que los enseñadores, más que los viejos, dice. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Ahí está, por estar en la meditación de la palabra y por guardar los mandamientos, había aprendido más que los enseñadores y más que los que hacía muchos años que estaban. Y el Señor Jesús lo mismo, así fue, así le pasó. No solo que había aprendido intelectualmente los 613 mandamientos, estatutos, ordenanzas que tiene la Torá, que tiene el Pentateuco, los 5 libros, sino que había aprendido la misericordia y el amor, el no juzgar. Mire, hace pocos días atrás yo le mencionaba que al comienzo de mi ministerio se me hizo una reunión presbiterial en donde se me juzgaba y se me condenaba por haber sido compasivo con una situación. Y ellos debatían como para juzgarme, que no podía ser que yo hiciera de esa manera en la iglesia. Sin embargo, yo le oré al Espíritu Santo mientras ellos estaban debatiendo entre sí a ver cuál era la pena que me iban a dar.
yo dentro de mí estaba orando y decía: amado Espíritu Santo, te ruego que lo único que quiero después de esto es servirte a ti. Y ustedes saben que pasó esa reunión y parecía que iban a darme una pena imposible de llevar. Sin embargo, todo quedó en nada y el Espíritu Santo me daba testimonio que Él había obrado en cada uno de ellos. Y esta situación que pasé me refleja esto que pasó el Señor Jesús. El Señor Jesús se vio enfrentado a una situación de que varios hombres trajeron a una mujer y la pusieron en medio para juzgarla, diciendo: en el libro de Moisés dice que cuando se le encuentra a una persona en adulterio, en el mismo acto del adulterio, debe ser apedreada hasta morir. Y ahí está donde muchas veces era confrontado por la religión el Señor Jesús, como que Él iba a traicionar a lo que eran los mandamientos de Dios para los judíos. Pero miren ustedes ahí lo que sucede. Capítulo 8, Evangelio según San Juan, dice: Jesús se fue al monte de los olivos. A ver, ¿cómo dice? Y Jesús se fue al monte de los olivos. Mire. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Volvió al templo y ahí les enseñaba, se sentaba y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Mire, lo ponían en una confrontación como diciendo: va a tener que apedrearla, porque en la ley de los judíos, en la ley de Dios para los judíos, hay que apedrearla, dice que hay que apedrearla hasta morir. Y ahora, ¿tú qué dices? Era como lo ponían, lo confrontaban con la misma ley de Dios, para que Jesús dijera: bueno, no la vamos a matar porque doy en contra de la ley. No, si Él no vino para abrogar la ley, dice que Él vino a cumplir la ley. Pero la ley tenía un sentido común y tenía un espíritu de amor que ellos lo ponían solamente con la palabra, sin darle la oportunidad al espíritu. Muchas veces las leyes son frías en su aplicación porque no tienen sentido común o pierden el espíritu de la ley. Y en este caso los religiosos que estaban trayendo a esta mujer tomada en el mismo acto del adulterio, pretendían ver a Jesús o querían acusar a Jesús de lo que Él iba a hacer. Y entonces dice que Él se inclinó a tierra y con su dedo escribía los pecados de ellos. Fíjese que nadie que tenga pecado puede condenar a alguien por el pecado. Y dice que cada uno de ellos, acusados por su conciencia propia, fueron yéndose uno a uno, fueron saliendo de ese círculo que la había traído para condenarla. Uno a uno se fue levantando y se fue yendo, acusado por su conciencia, porque Jesús no le dijo nada, sino que escribía los pecados que cada uno de ellos tenía. Nadie puede condenar a un pecador si es un pecador. Fíjese cómo dice la Biblia. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que los que lo venían a acusar para ponerlo en contra de la ley, él salía en favor de la ley, pero para que la ley se hiciera correctamente como debía ser. Si había que matar a esa pecadora,
Ellos también tenían que morir porque también habían pecado. Y eso es lo que le hacía tener a algunos enemigos, que son los religiosos, que muchas veces miran la paja en el ojo ajeno y no quieren ver la viga que hay en su ojo. Por eso el Señor en otra ocasión dice: no juzguéis para no ser juzgados, no condenéis para no ser condenados. Una mujer a mí me preguntó: ¿y cuál es el pecado? El pecado que no le permita a un creyente ser salvo. Y yo de seguridad le contesté: el pecado que no le permita ser salvo a una persona es condenar a otro. Nunca debemos tener una acusación para nadie. Jesús estaba de parte de la ley, pero en la justicia de la ley para todos. No porque había sido tomada en el mismo acto y ahora se la consideraba una pecadora para morir, y ellos que tal vez no se los había encontrado en el mismo acto de su pecado, era como que no habían pecado. No, el Señor sabía. El Señor conocía sus vidas. El Señor conocía sus conciencias. Y por eso empezó a escribir sus pecados en el suelo. Y cuando ellos leyeron, su conciencia les acusaba y no pudieron arrojar la piedra a ninguno de ellos. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí quedó solo Jesús, y ahora hay que ver, dice que levantó la vista Jesús y no había ninguno de los que le acusaban. Y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? No, dice ella, no hay ninguno. Fíjense que uno a uno de todos los que habían venido para matarla, en el examen de su conciencia, ellos eran tan pecadores como esta mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. Y por eso debemos tener compasión, y por eso debemos tener en nuestro corazón la misericordia, para no juzgar, para no hablar mal, para no criticar, para no verlo como un perdedor al otro, sino verlo como una víctima. Jesús a ella ahora estaba enfrente de ella, solo Jesús. Los religiosos, los que la habían juzgado para matarla, ya no estaban. Y estaba solo Jesús. Y Jesús no había pecado. Ella podría decir: bueno, los otros no podían tirar la piedra porque eran pecadores, pero Jesús no había pecado. Jesús no tuvo mancha ni pecado. Él era uno que cumplía la ley como debería cumplirla. Como debía cumplirla, así la cumplía. Con el amor a Dios, porque la ley no se cumple por lo que nosotros tengamos, por más que corramos, por más que nos esforcemos, nosotros no podemos cumplir la ley, pero el Señor Jesús sí. Él cumplió la ley. Él fue el único que cumplió sin pecado. Ahora la mujer podría haber pensado: si este es el Mesías, si este es el Hijo de Dios, Él puede tirar las piedras y matarme. Sin embargo, le dijo: ¿a dónde están los que te condenaban? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está. Él vino a salvar al pecador. Él no vino a condenar. Él no vino a estar en contra de la ley. Él vino a que la ley se cumpliera. Y esta mujer que tenía esa falta, que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, ahora ella era libre, porque el que podía condenarla: ni yo te condeno, le dijo: ni yo, porque él podía condenarla. Sin embargo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la obra de Jesús. Darnos la oportunidad de vivir en salvación. Darnos la oportunidad que si nos equivocamos, revertir, cambiar.
cambiar de rumbo, arrepentirnos y no volver a ese paso de error, de equivocación. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros no es juzgarnos, ni condenarnos, ni hacernos sentir de que no valemos nada, sino de elevarnos para salir del pecado, para no caer en la condenación del diablo, para no ser víctimas de Satanás. Ni yo te condeno. Y ahí viene cuando en el otro pasaje que sigue, dice que Jesús, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y cuando nosotros decimos la luz del mundo, estamos diciendo que está conectado con lo celestial, está conectado con lo espiritual. Lo espiritual ilumina. Él es un iluminado que fue enviado por el Padre. El Padre envió a Jesús para que nos iluminara a nosotros. Y cuando dice la luz del mundo es porque disipa las tinieblas, nos deja ver lo que no veíamos. Cuando uno cree en Jesús, cuando uno lee la palabra de Jesús, cuando uno recibe a Jesús dentro de nuestra vida, Él nos ilumina para que no caigamos en el error de las tinieblas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, qué hermoso que es cuando uno conoce a Jesús. Y cuando ahora uno sabe lo que va a venir, cuando viene, sabe distinguir, sabe discernir si lo que viene es bueno o es malo. Porque ahora lo ve. El cristiano ve la situación. Cuando uno está en el mundo, está en tinieblas y no ve el pecado, entra en la droga creyendo que le va a ir bien, que va a vivir mejor. Sin embargo, después se sabe un esclavo de la droga. Entra en el alcohol y cuando quiere acordar, el alcohol lo tomó y es un esclavo del alcohol. Pero ahora cuando uno es cristiano, la luz de Cristo nos ilumina y sabe que si entra en una de esas dificultades, va a ser esclavo y va a perderlo todo. Va a perder el hogar, la familia, el matrimonio. Si entra en la droga, si entra en el alcohol, si entra en la violencia. Sabe, se da cuenta. Cosa que antes en el mundo parecía que un adulterio iba a quedar tapado. Después justamente el Satanás lo acusa y rompe el matrimonio. La infidelidad, el pecado, como en este caso la fornicación, el adulterio. Muchas veces se cree que la propuesta está, ahora hacelo, total nadie lo va a saber. Y cuando quieres acordar tienes roto el matrimonio, rota la familia. Pero Jesús es la luz del mundo y es la vida de los hombres. 1:4 de San Juan, cuando se presentó el Señor, se presentó como la luz de los hombres y la vida de los hombres. Porque no es solo la luz, es la vida. Cuando usted está en este mundo solo, la vida se le va acabando. La vida va pasando sin poder tener la seguridad de la salvación. Pero cuando uno conoce a Cristo, uno sabe que Él es la vida eterna. Uno sabe que Él nos conecta con el cielo, con el Padre. Uno sabe que Él nos va a llevar a salvación eterna. Ya deja uno de tener temor a la muerte y temor a los días que vienen, porque ahora sus ojos están iluminados, su vida está iluminada. Ya no vive calculando que me puede salir o que no me puede salir ya. Ahora sabe cómo vivir, sabe para qué fue puesto en la tierra, sabe que tiene un propósito, sabe que es una persona eterna, sabe que es la antesala de la vida eterna. Vive como para el propósito de Dios, deja de vivir en vano, ya no tiene temor a la identidad, sabe que Dios le ha hecho su hijo. Somos hijos de Dios. Estamos en la tierra con un propósito, para ser salvos y para llevar salvación a otro. Sabe que tenemos la vida eterna. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. No hay una crisis de identidad. Ahora sabemos que Dios ha formado nuestra vida, ha puesto nuestra vida en la tierra para ser salvos y para que le sirvamos. ¿Sí, amén? Bendito sea Dios. Mire lo que dice la palabra.
Sí, 1:4 del Evangelio según San Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, la vida de Dios. Por eso muchas veces a las personas les decimos, no falten a la iglesia, porque la iglesia les va a traer vida y luz, y van a ser iluminados. No queremos que usted esté para que sí nomás, sino para que usted aprenda la vida de Dios, que le va a ir bien, porque usted va a ser abierto sus ojos, porque los ojos espirituales van a quedar abiertos y la vida de Dios va a fluir en usted. Usted va a tener la fuerza de la fortaleza de la vida de Dios. Muchas personas, y la enfermedad más manifestada en este tiempo es el estrés, la depresión, la falta de propósito, la falta de decir, ¿para qué vivo? Y sabe que muchas veces las personas, por alguna situación que vivieron, eso les quita la fortaleza de su alma y ya no saben cómo sostenerse. Y aquellos problemas son los que resurgen a su mente, a su corazón, y los hacen frustrarse, y se sienten frustrados, y se sienten fracasados, y no quieren levantar los brazos, ya no quieren tener la vida. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, no hay fracaso, no hay error, no hay frustración que no sea revertida, cambiada, transformada, porque la vida de Dios nos da fortaleza para superar y para vencer y levantarnos y cumplir el propósito y hacer la voluntad de Dios y hacer lo que tenemos que hacer, porque estamos aquí para ser salvos y para llevar salvación a otro, y estamos aquí para pasar el propósito de Dios hasta llegar a un destino de gloria, a un destino de gloria. Bendito sea Dios. Fuerte tu aplauso al Rey, al que vive por los siglos, al que nos da vida, al que nos da luz, al que nos ilumina, al que nos fortalece. Bendito sea Dios. Mire, ¿por qué Él es la luz y por qué es la vida de los hombres? Mire, lo dice ahí el Señor. La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra la luz, las tinieblas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahí está. Así que hubo un hombre que abrió el camino a Jesús, y ahora la luz estaba manifestándose en plena vida de Jesús. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Por eso el mundo vive tinieblas. Por eso hay oscuridad en el mundo, en las naciones. Por eso hay problemas de hambres. Por eso hay problemas de drogadicción. Por eso hay problemas de toda índole, porque no están en la luz, porque no le conocieron, porque no le recibieron, porque le dieron la espalda a Dios. Y nosotros no tenemos que vivir como ellos. A veces nosotros estamos en la iglesia y queremos vivir algunas de las luminarias que ellos ponen para atraernos y que no sabemos que ellos están perdidos porque no tienen la luz, no le conocieron ni le recibieron. Mire, seguimos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y volvamos ahora al versículo de ahí, 3:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí está. Jesús no venía por su propia cuenta. Jesús venía enviado por el Padre. Y cuando dice enviado por el Padre, está diciendo el cielo quiere guiar con su luz
aquí en la tierra. La luz de salvación viene del Padre en Jesucristo, que lo representó, su amado Hijo, aquí en la tierra. Verso 18 en el capítulo 8 de San Juan. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Claro. Y ahora 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Ahí está, mire, querían ver al Padre. Pero él venía a representar al Padre. Y cuando nosotros tenemos a un representante del Padre, tenemos que confiar que ese hombre está ungido, tiene la luz de Dios para iluminarte el camino y la vida. Cuando estamos en la voluntad de Dios, usted siente en su espíritu de que el hombre de Dios está ungido y está preparado para traer la luz de Dios a su vida. Mire, cuando yo escucho a un ungido, el Espíritu da testimonio de mí, da testimonio en mí de que estoy escuchando a uno que sabe lo que dice, que conozco la palabra y cuando habla de la palabra, uno sabe que es Dios hablándole a su espíritu. Yo sé cuando un libro es ungido, yo sé cuando una palabra es ungida por el poder del Espíritu Santo, porque la palabra fue escrita en espíritu. La palabra no es un libro de historia, es un libro de vida. Y cuando usted lo lee con el intelecto, usted no aprende nada más que el intelecto, pero cuando usted lo lee en el espíritu, su espíritu se alimenta, se fortalece, cobra vida, tiene fuerzas y se ilumina su corazón y su espíritu para saber lo que es verdad y lo que es mentira. Mire, sigue diciendo ahí, muéstranos al Padre. Claro, ya lo había dicho, los discípulos mismos le habían preguntado, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo me habéis visto y no me has conocido. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Muchos quieren tener la presencia de Dios, el conocimiento de Dios, sin aceptar una paternidad. Y esto habla de paternidad. La paternidad es sumamente necesaria en cada vida. Y en el próximo pasaje yo le voy a explicar que el único que liberta es el Padre, un Padre congregacional, un Padre que está ungido por la palabra de Dios. Ahí termina diciendo en este pasaje, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Mire, había gente maliciosa como en todos los tiempos, había gente incrédula como en todos los tiempos, había gente que tenía intereses creados como en todos los tiempos, pero Jesús se mantenía firme. Él venía a dar testimonio de su Padre. Él venía a cumplir el envío que el Padre le había hecho. Él venía a iluminar a los hombres y darle vida a los hombres. Él no se asustaba por las amenazas, Él no se asustaba por la incredulidad de ellos, Él no se asustaba por lo malicioso que ellos pudieran ser. Porque en toda la tierra hay gente maliciosa, y en toda la tierra hay gente incrédula, y en toda la tierra hay gente con intereses creados que no le interesa saber la verdad, porque ellos están pensando en lo único que tienen como propósito en sus vidas. Pero cuando uno es sincero y es humilde para reconocer y valorar a Dios, uno sabe por el camino donde Dios lo está llevando, uno entiende por donde Dios lo está guiando. Mire, el próximo pasaje dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces ellos pensaron, este se va a suicidar, porque ¿cómo no podemos ir nosotros donde Él va a ir? Y ahí está, porque si creemos en Él, vamos a ir a donde Él va. Pero si no creemos en Él, y la fe, ¿sabe lo que es? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Y hay una cosa que usted tiene que saberla muy claramente, que el justo por su fe vivirá. Cada momento de su vida, usted debe estar creyendo en el Señor. El justo por su fe vivirá. No es una cuestión donde yo un día voy a tener fe y otro día no voy a tener fe. Yo debo creer en el que me guió hasta aquí y seguir creyendo. Mire, vosotros no podéis venir. Allí, rápidamente, Pablo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Bien. Vosotros... Hay una diferencia. Cuando la persona vive por lo de abajo, los propósitos de abajo nomás. Yo soy de arriba. Que muchas veces la palabra de Dios te desarraiga. Y muchas veces tú quieres estar arraigado. Quieres cumplir los propósitos de la tierra. Dice, vosotros sois de abajo, pero yo soy de arriba. Cuando el Señor te pide que te rindas más a Él, no, pero yo tengo que hacer un montón de cosas acá. Tú piensas en las cosas de abajo, Él piensa en las cosas de arriba, porque tú no vas a estar para siempre en la tierra. Y los pocos años que vamos a estar, Él te quiere adoctrinar de una manera tal de que tú, cuando tengas que partir, tengas la salvación asegurada. Y hay gente que no, que está en propósito. Por eso los ricos dicen que raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero. Porque se prenden a los propósitos de la tierra y dejan los propósitos de arriba. Y cuando quieren acordar, no han hecho nada en la tierra, solo han hecho algo para sus hijos que se le termina en la próxima generación y no son salvos porque amaron más al dinero que a Dios. Y ahí están donde dice, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Y ahí sigue diciendo, vosotros sois de este mundo. Ahí está. Yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo, tenemos una patria celestial. ¿Sí? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Claro. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claro, si no creemos en Jesús, que es el que nos liberta del pecado, moriremos en pecado. Hay mucha gente que no viene al Señor y no va a pretender ir a la vida eterna porque está en pecado. Porque el pecado, si no hay quien lo liberte, sigue en pecado. Y dice, y el pecado lo hace esclavo, y el esclavo no permanece para siempre en la casa, sino el hijo, no el esclavo. Muchas veces creemos de que por creer en Dios así, sin ser hijo de un padre ministerial, parece que todos vamos a ser salvos. Hay una palabra que se usa para el ecumenismo que dice que tenemos que ser uno, en el Señor tenemos que ser uno, y que Dios perdona todo. Claro, pero si hacemos su voluntad, si cumplimos sus palabras, si nos dejamos iluminar por la fe en Jesucristo, si dejamos que las tinieblas salgan y podamos ver la luz y podamos recibir la vida por obedecer la palabra. ¿Se da cuenta? Las religiones no salvan. El que salva es el Señor Jesús. Por el Padre, porque fue enviado por el Padre. Mire lo que dice la palabra. Seguimos. Vamos al 34, ¿dónde estábamos? Sí. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado... No, pero primero vamos, dice la verdad os hará libres. Ahí en el 31, la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Muchas veces decimos la verdad, pero acá estaba diciéndole una verdad. La verdad de lo que le estaba diciendo era, ustedes querían condenar a las personas por causa de la religión, no dándose cuenta que ustedes estaban en pecado. Ahora que yo soy la luz y ustedes que estaban en la religión, estaban en una tradición, ligados a una tradición, y no me quieren recibir a mí que soy la luz, ¿quién podrá salvarlos? Las religiones nos salvan y el pecado los hace esclavos. Y ustedes quieren condenar por medio del pecado, siendo pecadores, quieren condenar a otras personas. Eso es religión, eso no es salvación, eso no es misericordia, eso no es compasión. Jesús vino para otra cosa. Y acá le dice, la verdad os hará libre. ¿Qué verdad?
que si no están en una casa con un padre ministerial, ustedes, les decía a los que eran incrédulos, a los que querían condenarlo por traicionar a la ley. Él no vino a traicionar la ley, no lo podían agarrar por ese lado, porque él al contrario era más rígido para cumplir la ley que ellos. Y ellos se sentían fuera. Claro, cada uno de ellos cuando tuvo por tirarle la piedra a esa mujer se tuvo que ir porque ellos estaban en pecados. Ahora les dijo que él era la luz y que la luz echa fuera las tinieblas, porque ellos estaban en tinieblas. Ellos querían hacer las cosas de la letra sin vida, la letra mata sin el espíritu. La Biblia dice en 2 Corintios 3 que nosotros somos ministros de un nuevo pacto en el espíritu, que la letra mata, porque la letra sin el espíritu, pero el espíritu vivifica la palabra. Si yo la leo en el espíritu voy a entender cuál es la palabra. Y muchas veces no se entiende la palabra, la letra, sin el espíritu. Por ejemplo, hay una letra que dice, todo aquel que tiene el ojo malo, todo su cuerpo está condenado, pero el ojo que está en luz, el ojo bueno, todo su cuerpo será salvo. ¿Y sabe lo que quería decir esa escritura? Esa escritura quería decir que cuando iban al mercado a comprar, el vendedor tenía dos balanzas, dos platos de balanza. La balanza funcionaba así, era el medio de peso que se tenía. Entonces se ponía 1 kilo de trigo y ponía una pesa de 1 kilo, y cuando esas balanzas daban igual, en el equilibrio, allí entonces daba el peso de lo que quería comprar esa persona. Y había algunos vendedores que miraban y que siempre le daban menos. Y ese era el ojo malo. Pero había vendedores que cuando venía a comprar 1 kilo, ponían un poquito más de trigo, y eso era un poquito más, eso era una pesa justa, eso era honesto, era transparente. Y a eso le decían el ojo bueno. Cuando la madre mandaba a un joven, a un chico, a comprar al mercado, no vayas al del ojo malo, porque ya sabían, tú tienes que ir a comprar el del ojo bueno. ¿Y eso sabe qué significaba? Honestidad, transparencia. Que Jesús quería decir, sean honestos, sean transparentes, vivan con el ojo bueno, vivan con un corazón generoso, no hagan mal, no roben. Miren lo que estaba diciendo, cuando uno no entiende las costumbres hebraicas, cuando uno no sabe a qué se refiere ojo bueno y ojo mal, uno puede hacer que el mal de ojo, y hay cositas que vende la religión para el mal de ojo, y que esto y que... Mire, cuando estaba diciendo otra cosa, que tuvieran un corazón transparente, que tuvieran un corazón honesto, que fueran generosos, que no roben, que no hagan daño. ¿Se da cuenta? Amén. Y lo que estaba diciendo Dios aquí a la gente, primero a esa mujer, que no condenaran, no juzgaran por la palabra escrita, porque la palabra escrita sin espíritu le saca la compasión, le saca la misericordia, le saca el amor, porque la palabra fue escrita con amor. Y cuando uno la lee como palabra nomás, le saca el amor, le saca la compasión, le saca la misericordia, le saca el sentido común, que Dios lo escribió a eso. Cuando dice la verdad os hará libre, ¿qué verdad? Y entonces le dijo de que si ellos lo recibían a él los iba a guiar para la vida. Y dijo, no, un padre tenemos. Ahí está, lo rechazaron. Y dijeron, un padre tenemos, claro que era Abraham. Pero Abraham había vivido 2000 años antes. 2 o 3000 años antes. Fíjese cómo lo dice. Es cuando uno no quiere asumir la responsabilidad, es cuando uno no quiere aceptar el ser corregido. Porque un padre dice que
Sigamos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está, porque al ser discípulos, Él nos da toda la enseñanza y esa enseñanza nos hace libres. Pero tenemos que ser discípulos. Discípulo es un hijo. Discípulo es el que aprende a disciplinarse como a un hijo. Un padre disciplina al que aprende como a un hijo, con amor. Entonces, y conoceréis la verdad y seréis mis discípulos. Y la verdad los hará libres. Pero hay gente que no se quiere discipular, que no acepta una paternidad, que no acepta una corrección. Y es lo que le quería decir. En 1:17 de San Lucas, dice que irá con el poder y el espíritu de Elías. Eso es paternidad. Y dice así: y Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de la rebelión a la prudencia de los justos. Quiere decir que únicamente un padre, uno que discipula, es el que va a sacarte de la rebelión para llevarte a la prudencia de los justos. La paternidad es lo único que te va a llevar de la rebelión a la prudencia. Y si no se quiere discipular, y ellos no querían discipularse, ellos no querían aceptar esa verdad. Ellos estaban en la iglesia, ellos estaban en la sinagoga, ellos estaban en la palabra, pero no querían aceptar una paternidad. Entonces es estar sin guía, es estar diciendo: yo me autocalifico. ¿Soy bueno? ¿Soy bueno yo, Señor? Sí, sos bueno, hijo. ¿Soy fiel, Señor? ¿Soy fiel? Sí, sos fiel, porque contestás solo tú, contesta. Pero te tiene que calificar alguien. Alguien te tiene que guiar. Alguien te tiene que decir la verdad de tu vida. Si eres dócil, si eres rebelde, si eres inoportuno, si eres molesto, si tienes un carácter irritante, molesto, malo. Yo a algunos hermanos he tenido que decirle: sos muy difícil de carácter, no podría vivir una familia contigo. Y yo como padre te tengo que corregir para evitarte ese fracaso. ¿Por qué te diría tantas veces lo duro que sos para entender, lo difícil que sos para tratar? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y ellos no querían. Ellos no querían. Primero le sacaron el cuerpo diciéndole: nosotros tenemos un padre que es Abraham. Cuando él los hizo ver que Abraham no era su padre, porque las obras de Abraham no las hacían, dijeron ellos: un padre tenemos, Dios. Jesús le dijo: si fuera Dios, no pretenderías matarme, como ustedes pretenden matarme. ¿Y saben qué? Le dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos. Y ahí el Señor Jesús dijo: miren, ustedes quieren vivir libres, sin paternidad, no se puede. Porque dice: de cierto os digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa. Ustedes pueden estar sin paternidad, les estaba diciendo Jesús. Ustedes pueden seguir así, que creyendo en Dios, sin paternidad. Pero el pecado les va a ganar, los va a hacer esclavos. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa. Un buen día, alguien que no quiere paternidad, alguien que no se deja guiar, alguien que no se sujeta, está solo. Y el pecado empieza a avanzar. Y el pecado le empieza a ganar y lo hace esclavo. Y finalmente lo saca, porque el esclavo no permanece en la casa para siempre, sino el hijo. Porque el padre se da cuenta cuando lo está viendo al hijo, se da cuenta que no anda igual que siempre, que hay algo en su vida. Usted, de solo hecho de mirarlo o escucharle la voz, sabe si está dando en el blanco o está errando. Sabe si fue vulnerable o no, sabe si cayó o no. Se le demuda el rostro, su voz cambia,
su manera de expresión, con duda, con temor, porque Satanás lo hizo esclavo. Mire lo que dice. Ahora sí, en el 33, 34, escuche. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahí está, mire. Somos linaje de Abraham, pero no lo tenemos. El padre Abraham murió hace tiempo. Y esclavos no somos de nadie. Y ahí entonces Jesús le dice: de cierto os digo que el pecado hace esclavo del pecado. Y el pecado es el diablo. ¿Quién te esclaviza? Satanás. ¿Y quién te saca y no te deja permanecer en la casa? Es Satanás. Cuando una persona no es afín, tarde o temprano lo vemos irse. Mire, escuche. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está. Todo aquel que hace pecado, porque no se deja paternizar, no se deja enseñar, sigue queriendo hacer lo que quiere hacer, sigue siendo rebelde. Y Jesús le dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que... Claro, porque él le decía: yo los voy a hacer libres. ¿De qué los va a hacer libres si no somos esclavos? Claro, ustedes no quieren admitir que son pecadores, pero ese pecado, si no se lo saca a alguien, si no corta la ligadura a un padre, si no rompe las cadenas a un padre, el pecado tarde o temprano lo va a sacar, lo ha hecho esclavo y lo va a sacar porque no permanece para siempre en la casa. Usted muchas veces se preguntará: ¿y por qué no están en la casa tales hermanos que parecían sinceros, que parecían honestos, que parecían bien? Porque no quisieron rendir su corazón, no quisieron confesar, porque saben que la cruz de Cristo, la salvación de la sangre que limpia, no actúa hasta que uno no se arrepiente. Si uno se arrepiente y confiesa, la cruz, todo el poder de la cruz actúa para limpiarlo de nuevo. Pero mientras usted no se arrepienta y cree que quedó tapado, eso que nadie lo sabe, y usted no lo confiesa, porque el diablo dice: no lo confesé, no se lo digas a nadie. Y entonces ya la palabra ya le molesta de acá, y entonces va retrocediendo hasta que no está más en la casa, porque el pecado lo doblegó, lo hizo esclavo. No lo puede dejar si no hay un padre que corte las ligaduras. Y Jesús le decía: y yo os haré libres. Si el Hijo os libertare, era hijo del Padre, venía del cielo con poder del cielo para romper las cadenas del pecado. No era un hombre como ellos, era el poder del cielo, era el enviado de Dios. Por eso nosotros somos igual que ustedes, pero tenemos un envío para cortar las ligaduras. Y ustedes, al ser hijos, permanecen en la casa y van a ser padres ministeriales de otros. Porque uno, mientras es hijo, es padre. Era hijo de Dios, Jesús. Si es hijo de libertad, seréis verdaderamente libres. Era hijo del Padre, pero era padre de los hijos. ¿Se da cuenta? Mire lo que dice. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Claro, cuando ya la persona no quiere paternidad, dice que es de Abraham, o dice que él con paternidad no, entonces al no aceptar, se va haciendo esclavo del pecado. Un pecado que era posible que oráramos y saliera, y usted lo pudiera vencer, porque va a tener la fortaleza de la vida para vencer. No lo confiesa, no lo declara, no tiene un padre, no confía en nadie, y ese pecado se va haciendo dueño de usted y lo hace esclavo. Y el esclavo no permanece para siempre en la casa, lo saca. Y usted que amaba la salvación, que quería a Dios, que quería todo, no puede volver. Quiere y no puede volver, porque es esclavo del pecado. Pero dice: pero el Hijo sí permanece en la casa para siempre. El que se deja
guiar, el que se deja corregir, el que se deja enseñar, el que se deja ministrar, viene con un problema y se cortan las ligaduras. El pecado ya no tiene más fuerza para dejarlo afuera. Y ya él tiene fuerza de Dios, la fuerza de la vida, la fuerza de la luz. Ahora está iluminado, ahora se da cuenta de que tiene que salir de eso. Tiene que salir en el nombre de Jesús, porque han cortado las ligaduras, porque se han roto las cadenas, porque ahora tiene la fuerza de la vida de Dios, porque ahora es iluminado, porque ahora se ha dado cuenta y no lo deja Satanás avanzar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Cuando le decía a Jesús de paternidad, ellos dijeron: Abraham, tenemos linaje de Abraham, somos el padre. No querían esa paternidad de Jesús. Después dijeron: somos hijos de Dios. No querían la paternidad de Jesús. Entonces Jesús ya le dijo: bueno, el que hace pecado, esclavo es del pecado y no permanece para siempre en la casa. El que no va a ser discipulado tiene que saber que tarde o temprano Satanás lo va a hacer ir. Y tiene que saber que si es discipulado, entrenado, capacitado, la vida de Dios lo va a fortalecer, va a ser iluminado y va a tener la fortaleza de Cristo para vencer a Satanás. ¿Me escuchó? Termina diciendo ahí que eran hijos de Dios. Lo trataron mal a él, a Jesús. Pero no eran verdaderos hijos de Dios. Sí. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Claro, ahí habla que quien no tiene una paternidad que es Dios, no se deja paternizar por un hombre de Dios, tiene un padre que es el rebelde. Y ahí termina diciendo: vuestro padre es el diablo, porque dice él es rebelde desde el principio. Jesús entonces les dijo en el 42: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y de padre de mentira. Así que le va mintiendo Satanás, le va mintiendo y mintiendo y mintiendo. No se lo digas, no confesé, no hablé, no te arrepientas, no, si vos sos lo mismo, si vos vas lo mismo. Y ya empieza, no da las ofrendas que debe, no da su diezmo, empieza a pensar que él sabe más que la palabra de Dios. El diablo ya lo engañó, que él no le diga nada a nadie. El diablo ya lo empezó a sacar. Y cuando quiere acordar, está sin fuerza, sin vida, sin luz, no entiende nada, critica todo. Y lo más lindo, que los otros que son malos, al cual él critica, están con Dios, están en la iglesia, están siguiendo. Y él, que es bueno, que sabe todo, que entiende todo, está afuera. Lo paternizó el enemigo, el rebelde. Pero qué palabra tan clara, tan linda de paternidad. Yo lo predico en otros lugares y entiende el hombre de Dios que tiene que tener un padre para ser libertado. Y entiende que ahora puede libertar a otros. ¿Cómo puede un padre que no es libertado por un padre libertar a otros? Y ahí se entiende la paternidad. Que la paternidad es estar bajo autoridad. Si no estamos bajo autoridad, estamos resistiendo la autoridad. Y la autoridad fue puesta por Dios. ¿Y quién resiste la autoridad de Romanos 13? ¿Quién resiste la autoridad? Al mismo Dios resiste. Entonces nosotros tenemos que estar bajo autoridad, nos guste o no nos guste. Ellos no querían estar bajo autoridad de Jesús. Jesús le decía: si ustedes no están bajo autoridad, van a ser esclavos del pecado, y los que son esclavos del pecado no permanecen para siempre en la casa, sino que el Hijo permanece para siempre en la casa. Y qué claro
Claro, y qué sencillo que es de entender. Qué sencillo, qué claro que es. Es la luz que ilumina. Si usted hoy se puede dejar iluminar por la obra del Espíritu Santo que está aquí, si hoy puede dejar que su espíritu sea impartido con esta palabra y usted reciba esta palabra, usted nunca más el diablo lo va a sacar de la iglesia. Nunca. Nunca. Usted nunca va a ser sacado de la iglesia si se deja impartir en su espíritu la humildad de estar bajo sujeción. Jesús vino y antes de hacer la obra pública, se puso bajo Juan y le dijo: Juan, bautízame. No, dice, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? Vos me tenés que bautizar a mí, Señor. No, dijo Jesús, bautízame para que cumplamos toda justicia. Quería estar bajo autoridad. Y dice que cuando lo bautizó en las aguas, cuando salió afuera de las aguas, el cielo se abrió y dijo, por la obediencia que tenía el Hijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Complació el corazón del Padre obedeciendo, siendo obediente, se puso bajo autoridad. ¿Se da cuenta? Después la unción lo hizo crecer apostólicamente, con un profeta al lado, que ese es un fundamento de Efesios 2:20. Juan el Bautista no quiso seguir su ministerio, siendo que el ministerio de él había sido llamado para estar al lado de Jesús. Muchas veces cuando el diablo te quiere decir que tú individualmente tienes que hacer algo, cuando Dios te ha llamado para estar al lado del hombre de Dios, qué error tan grande. Un error que puede costar el que le sea cortada la cabeza, la autoridad. Es un error que muchos lo cometen. Y qué bueno es escuchar lo que es paternidad. Porque si uno tiene claro lo de la autoridad, siempre va a estar bajo autoridad. Siempre va a reconocer la autoridad. Siempre va a estar bajo autoridad. Abraham, siendo el padre de la fe, estuvo bajo la autoridad de Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, según el orden del sacerdocio de Melquisedec, y entregó todos sus diezmos, porque cuando hay una entrega de diezmos hay un reconocimiento a la autoridad, y la autoridad lo bendijo. Dice que Melquisedec lo bendijo a Abraham y le dio pan y vino para representarle que él estaba en el nuevo pacto, que él estaba en la salvación de Jesús, que él estaba en la salvación del Redentor, del Hijo de Dios. ¿Sí, amén? Por ser sujeto, él estaba disfrutando la salvación de Dios. Mire usted, cuando alguien te bendice de autoridad, porque indiscutiblemente el mayor bendice al menor, y cuando alguien de autoridad te bendice, que es tu referente, esa bendición son acontecimientos. Y cuando te da pan y vino, que tú tomas la cena del Señor, tienes la vida de Cristo en tu vida. Si por la cena del Señor es eso, es recibir la vida de Cristo en nosotros. Cada vez que venimos nosotros y tomamos cena del Señor, estamos diciendo, hacemos memoria de que tú diste la vida para cada uno de nosotros. Y hasta los niños, porque en el libro de Génesis está cuando Israel estaba esclavo en Egipto y Dios le mandó a unirse toda la familia y comer todo el cordero. A toda la familia, comer todo el cordero. Y a la madrugada dice que Faraón los echó de Egipto. Y fue el día que al comer todo el cordero, toda la familia, casa por casa de los creyentes, donde había luz y en la casa de los egipcios había tiniebla, fue sacado el pueblo de Dios a libertad.
Toda la familia comía del cordero. Y por eso la cena del Señor debemos comer todos. Es el cuerpo y la sangre de Jesús. El pan es el cuerpo molido por nuestros pecados. Y la sangre es la comunión de Cristo en nosotros. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Sí, amén? Paternidad es estar sujeto bajo autoridad. Si yo vengo a la iglesia, ellos venían y decían, si un padre tenemos, Abraham tenemos, un Padre Dios tenemos. Ellos estaban en Dios, estaban con el pensamiento de Abraham, la doctrina, pero no se dejaban guiar, no se dejaban corregir, no se dejaban moldear la vida. Quiere decir que eran religiosos, pero no eran rendidos al plan de Dios. Porque dice, y seréis mis discípulos. No querían ser los discípulos de Jesús. Un grupo sí aceptó, pero otro grupo fue incrédulo y no quiso. Estaban arraigados a la tradición nada más, pero no querían al Mesías, al que había venido, Yeshua HaMashiach. Él es el Jesús, el Mesías. El pueblo judío, tal vez muchos de ellos creyeron, porque 3.000 se entregaron allí en el mensaje de Pedro, y antes muchos le siguieron a Jesús. Pero algunos, como en todas las naciones, incredulidad, religiosidad, legalismo, no les dejaban ver la maravillosa vida de Jesús, que vino para salvar a toda la humanidad, a todos en la tierra. Él no estuvo en contra de la ley, ni estuvo en contra de los judíos, sino que los amó y entregó la vida por toda la humanidad. ¿Sí, amén? Pongámonos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Usted sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe a cómo hay que rendirse. Usted sabe que necesita la liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estaba diciendo, mis discípulos son los que se sujetan. Mis discípulos son los que obedecen. Mis discípulos son los que están bajo autoridad. Mis discípulos son los que se rinden. Mis discípulos son los que salen de la rebelión para entrar en la obediencia. Hoy, si hay algún renunciamiento, es renuncio a la rebelión. Y usted, si se siente parte de eso, tiene que decirlo conmigo. Renuncio a la rebelión. Renuncio al estar individuo solo. Me pongo bajo sujeción. Obedezco. Me rindo. Dejo que me guíen. Dejo que corten las ligaduras del pecado. Dejo que rompan las cadenas de la maldad. Quiero ser obediente. Quiero ser un buen hijo de Dios. Quiero tener la vida y la luz de Cristo. Quiero ser fortalecido. Quiero permanecer para siempre en la casa. Quiero permanecer unido a Jesús. La palabra de vida que esté en mi espíritu para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Nada podrá tocarlo. Nada podrá tocarlo. El bien de Dios está sobre su vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciban esta bendición. Reciban la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Somos una casa apostólica. Una casa de discipulado. Somos una casa que quiere guiar al pueblo de Dios de la mejor manera. Con los principios y los mandamientos de Dios, con los estatutos y con los preceptos de Dios. Queremos hacer que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y la iglesia sean un solo cuerpo, como el Señor así lo quiere. Conozcamos las raíces hebraicas, conozcamos el bien de Dios. La religión malversó, modificó, cambió muchas cosas en la Biblia. Parecen ser sencillas, pero cambian el sentido. Estoy siendo metido en la revelación de Dios para tener un evangelio puro, no aguado, un evangelio digno del Señor. Muchas cosas que quisieron hacer decir
a la Biblia no lo dijo el Señor, ni lo dijeron sus apóstoles judíos, sino que la religión quiso tergiversar, cambiar. Pero gracias a Dios que tenemos la revelación de Dios para estar siempre indicándole el verdadero camino a cada uno de los que vienen a conocer al Señor, y además los que escuchan por la radio, por la televisión. Queremos hacerles saber de que estamos en la plena voluntad de Dios, que no queremos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, que queremos estar en la palabra de Dios, que nos esforzamos y somos valientes para estar en la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Átala a tu cuello, en la tabla de tu corazón, para poder hacer la voluntad de tu Dios. ¿Sí, amén? Por eso ahí estamos. Los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús.